todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ser Auténticos. Hoy eligiendo, bueno, hoy no, sino que cuando estábamos preparando, ¿no?, todo esto, la palabra que vamos a dar hoy, pensamos en la juventud. Pensamos en qué podríamos hablar que pudiera ayudar a los jóvenes que conocen a Cristo, que ya están en el camino de Cristo, pero que les está costando quizás ser ese reflejo de Jesús como Él nos pide ser acá en la tierra, ¿no? Por eso pensamos que el título para esto del tema de lo que vamos a hablar hoy es Marcando la diferencia de mi generación. Para esto elegimos también un versículo clave que vamos a tener en mente mientras estemos hablando de todo esto y que se encuentra en 1 Timoteo 4:12. Y se los leo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son todas características que el apóstol Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo, que era un joven, que tenía que reflejarle a los demás, porque justamente él tenía como encargado de llevar una iglesia adelante. Entonces Pablo le decía, bueno, como la gente te va a estar viendo, vos tenés que ser un ejemplo para los demás. ¿En qué? En tu forma de hablar, en tu forma de vivir, en tu forma de amar a los demás. Un ejemplo de fe, o sea, mostrando la fe, lo que vos creés. ¿Por qué creés en eso? Y si creés en eso, entonces deberías de vivir como vos creés. Y también en pureza. Él estaba pidiendo que muestre ese corazón recto, íntegro, que Dios nos pide que tengamos. Y que se supone que deberíamos tener una vez que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, llevando todo esto que le decía Pablo a Timoteo, pensamos en lo que hoy la juventud, es algo importante que la juventud cree en Cristo, debería de tener presente, ¿no? De poder marcar esta diferencia en medio de una juventud que está influenciada por el mundo, ser esa diferencia y llevar esa luz, ser esa sal del mundo que Jesús nos pide que seamos. Pero si estamos hablando de marcar la diferencia, entonces quiere decir que hay un problema. O sea, existe una generación que está alejada de Dios. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la diferencia en medio de esa generación que está alejada de Dios. Entonces, si estamos lejos de Dios, dice su palabra en Efesios 2, del 1 al 2, y se los voy a leer, dice Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, dice la palabra que estar separados de Él es vivir conforme a la corriente de este mundo. Sabemos que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Si bien él no tiene el control de todas las cosas, sí tiene el gobierno, sería de este mundo terrenal en el que vivimos. Entonces todo lo que hoy conocemos como que está bien en el mundo es porque está influenciado de esa parte. Es como que él influencia a todo lo que hoy la sociedad dice como, bueno, eso está bien. Pero ¿qué es lo que dice Dios en realidad? Porque siempre vemos la diferencia clara entre lo que Dios habla, lo que Dios cree que está bien, lo que está bien, la verdad, comparado con lo que hoy el mundo acepta, como que está bien. Dice la palabra que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. No podemos tener una forma de pensar conforme a la sociedad de hoy en día porque está influenciada por la corriente de este mundo, por Satanás. Entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces, cuando estamos alejados de Dios, vivimos conforme a la corriente de este mundo que está gobernado por el príncipe maligno, por Satanás.
y opera en los que los llama hijos de desobediencia. Entonces tenemos dos opciones: o seguimos a Cristo o seguimos al mundo. No se pueden seguir las dos cosas, no se pueden servir a dos dioses. Eso es blanco o negro, es decir, aceptamos a Cristo y aceptamos una vida nueva en Él, o seguimos viviendo conforme al mundo. ¿Y qué pasa cuando elegimos no seguir viviendo eh, influenciados por el mundo? Vivir en pecado nos aleja de Dios. Dice que cuando obedecemos a los deseos de nuestra naturaleza, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando nos alejamos de su voluntad, comenzamos a vivir conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra naturaleza, que la Biblia dice que es una naturaleza pecaminosa. Entonces, vivimos bajo la voluntad de nuestra carne, y dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, y también está en Efesios 2, todo el capítulo 2 está buenísimo por si alguien quiere leerlo, explica todo, toda la salvación y todo el mensaje de salvación, así que está buenísimo. Pero bueno, justamente esto de que cuando vivimos en pecado es vivir básicamente conforme a los deseos de nuestra carne. Y lo que desea nuestra carne no es lo que desea el Señor. Tenemos pensamientos y deseos del corazón que son contrarios a la voluntad del Señor. Pero entonces tenemos la otra parte, la buena parte, que es que Jesús vino para revertir esta situación. Gracias a su sacrificio en la cruz, hoy tenemos nueva vida y vida en abundancia. Tenemos vida eterna. Y por medio de Él somos justificados. Entonces nos hace nueva criatura y ya no estamos condenados a vivir en pecado, sino que su gracia nos hace libres. Es decir, no solamente nos quedemos con esa parte mala, sino que miremos lo bueno, que es que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo perfecto, por amor a nosotros, para que a través de su sacrificio hoy nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios y no estuviéramos condenados a vivir en pecado, porque sin Él y sin la fuerza que Él nos da, nosotros solos es imposible vivir como Dios quiere que vivamos, porque nuestra naturaleza no es así, es pecaminosa. Por eso no necesitamos a Jesús, por eso Jesús es el único camino. Él es la verdad y la vida. Y bueno, ¿qué produce estar lejos de Dios? Primeramente, muerte espiritual. Nosotros estamos muertos en vida, básicamente, cuando estamos lejos del Señor. No sabemos lo que es estar vivo, porque estar vivo es conocerlo a Él. Él es el autor de la vida. Entonces, primeramente la muerte espiritual, obedecemos los deseos de nuestra carne, y los deseos de nuestra carne son esos malos pensamientos, deseos incorrectos del corazón y malas acciones que no solamente te hieren a vos, sino que hieren a las demás personas. Vos herís a las demás personas porque todo lo que sale de vos es algo incorrecto, es algo que siempre estás pensando en vos mismo y no te importan los demás quizás. Herís a los demás, pero también a la vez te herís a vos mismo. Y bueno, y no sabemos amar ni tenemos amor porque Él es el amor. Entonces, si no lo tenemos a Él, entonces no conocimos el amor. Y estamos vacíos por dentro. Entonces, algo nos está faltando que no podemos llenar con nada que este mundo nos da. Sentimos un vacío que no podemos llenar con nada, ni con ningún vicio, ni con nada de lo que te pueda ofrecer el mundo, porque es algo que no se llena con nada, sino que esa llenura solamente te la da el Señor. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros decidimos seguir viviendo nuestros delitos y pecados, existen consecuencias. En Zacarías 1 del 1 al 6 nos cuenta la historia de Israel y nos cuenta que existen consecuencias al alejarnos de Dios y no querer dejar de hacer lo malo. Dice que los israelitas no quisieron escuchar a Dios y sufrieron las consecuencias. No solamente que, bueno, pecamos y listo, sino que existen consecuencias reales, aunque no las vemos en el momento,
existen. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que una generación alejada de Dios es una generación que vive separada de la verdadera vida y propósito que solamente se encuentra en Dios. Al darle la espalda a Dios, el ser humano termina siguiendo sus propios deseos y alejándose cada vez más de la voluntad del Señor, lo cual produce vacío, pecado y muerte espiritual. Pero aún así, Dios en su amor nos sigue llamando al arrepentimiento y ofrece salvación y nueva vida por medio de Jesucristo, a cualquiera que quiera aceptarla. Un poco de lo que hablaba Cande, ¿no? De una generación alejada de Dios, de los problemas que había también, como dijo, hay consecuencias. Y en un momento de intimidad que estaba con Dios, tratando de buscar la palabra, había una pregunta que resonaba en mi cabeza. ¿Qué somos sin Dios? Y es bastante profunda porque yo, por ejemplo, sin Dios yo creo que hoy en día no sería nada. En un momento contaré mi testimonio, pero yo creo que sin Dios, como investigaba, era que nuestra existencia física puede seguir, pero limitadamente. Nosotros hay un momento en nuestra vida que sin Dios, como decía Cande también, nos sentimos vacíos por dentro. Claro, o sea, por más de que estemos vivos, claro, espiritualmente estamos muertos. Sí, eso. Porque, y eso lleva a consecuencias de la falta de amor, falta de querer tener propósitos en la vida, ¿no? También genera a corto o largo plazo también un vacío en el alma. Porque creo que Dios es todo, ¿no? Él fue el que nos creó, el que hizo cada detalle de nosotros. Y había una frase que me gustaba mucho que decía que la vida sin Dios se compara con un reloj sin relojero. Puede existir, pero carece de dirección y significado. Y cuando pensaba las consecuencias de esta juventud alejada de Dios, se me venían una banda. Pero para que no se haga tan largo, yo pensaba en tres, las más importantes. Primero es la falta de identidad, ¿no? Que es cuando una persona no sabe quién es o qué propósito, qué sería de él en la vida, ¿no? Y que eso genera duda, vacío, soledad, ansiedad y afectando a decisiones importantes. Las causas pueden ser la presión social de sentirse así o la familia por querer encajar o cumplir sus expectativas y no las suyas, lo que él realmente quiere. También puede ser por eventos traumáticos o significativos en nuestra vida, pasados o presentes. Pero en la Biblia dice, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo me gustó mucho porque Dios nos dice que somos escogidos, ¿no? Que Él nos creó, Él pensó el mínimo detalle para hacernos. Así que cada vez que pienses que no sabes quién sos, qué propósito tenés en esta vida, te invito a que puedas seguir el camino original que Él creó para tu vida. Y yo creo que ahí vas a tener las respuestas a todas tus dudas y aún tu corazón va a encontrar paz. Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Otro de los puntos es la inseguridad, la falta de amor y la confianza y la paz. Yo pensaba en la falta de amor, hay dos tipos. Está la falta de amor, que es cuando te falta una carencia afectiva, ¿no? Que no recibís el apoyo y el cariño necesario de personas. Eso genera bajo valor personal, dificultades para después relacionarse con los demás. Después está
la falta de amor propio, que es la ausencia de valoración positiva de uno mismo, que eso genera inseguridades, baja autoestima. Después está la falta de confianza, que es la incapacidad de creer en nosotros mismos o en los demás, generando dudas sobre tus habilidades o capacidades, por experiencias pasadas, críticas o comparación. Pero Dios te dice, hay un versículo que habla que somos creación de Él, ¿no? A su imagen y semejanza. Yo creo que Él es un Dios de amor, de perdón, de misericordia, y Él nos hizo con tanto amor que, ¿por qué nosotros también no nos amamos, no? Es una pregunta que yo también me he hecho, de por qué yo no me amo si soy creación de Él, ¿no? Si Él hace todas las cosas maravillosas, yo también soy parte de sus maravillas. Amén. Primera de Juan dice 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y con la confianza, Él nos dice que las cosas viejas pasaron y Él hace nuevas. Primera de Pedro 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que yo te invito a que si vos estás pasando por un momento de desconfianza hacia vos mismo, hacia las personas, vos puedas hablar con Dios y decirle, Señor, restaura mi confianza en los demás y en mí misma, o aún en la falta de amor hacia vos misma o hacia la otra persona. A veces, hoy en día, ponele con esto que contabas, de la falta de... Cuando vos no entendés o no sabés que hay un Dios que te ama, a veces terminan buscando el amor en lugares equivocados. Y eso yo lo puedo ver mucho, o sea, se ve mucho hoy en la juventud, que se busca el amor, o sea, es como que vos en el mundo tenés una cierta forma de pensar qué es el amor. Pero cuando llegas a Dios, cuando llegas a Cristo, comprendés que el amor es totalmente distinto a lo que hoy el mundo dice que es el amor. Dice la palabra que el amor es sufrido, que es benigno, y dice tantas cosas acerca del amor que son cosas que no enseña el mundo. No sé, y con esto que hablabas de la falta de paz, todas cosas o sea, se ven hoy muy en el día a día. Vos podés ver que en la sociedad de los jóvenes eso se ve reflejado porque ves a muchos jóvenes que están buscando esas cosas, lo que no tienen, la paz, el amor, todo lo que ofrece Cristo, como no lo pueden tener, lo terminamos buscando en lugares equivocados. Lo terminamos buscando, no sé, esa paz, ese consuelo en las drogas, en el alcohol. O también se ven influenciados por las redes sociales. También eso es otra cosa. Hoy en día las redes sociales es como, yo creo que una influencia muy fuerte en los jóvenes. También lo ves en la forma que hoy en día se piensa que debemos relacionarnos con otras personas, o sea, como que el amor solamente es amor de pareja o cosas así. Cuando vos llegas a Cristo es como que comprendés que nada que ver, o sea, que esa forma de pensar del mundo es nada que ver a lo que dice Dios que en realidad es el amor. Es que hoy la lucha de los jóvenes es mucho más fuerte. Es que están perdidos muy en las emociones de la vanidad del mundo que se olvidan que hay alguien que los ama tanto, buscan la paz tal vez en algo que por momentos los satisface, pero sin darnos cuenta, ¿no? Porque en algún momento fui ese joven sin darnos cuenta que estamos cayendo más profundo. Hay una palabra que el Señor nos recuerda que dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, hay una paz que no se encuentra en ninguna esquina del mundo, sino que se encuentra en sus brazos, se encuentra cuando lo conocemos a Él. Y déjame decirte que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es algo que aquellos que se acercan a Él lo pueden experimentar. Sí, tenés mucha razón. Sí, verdad. Y bueno, otra de los puntos que pensaba es la falta de compromiso. Una de las cosas que veía mucho pensando en esta generación, ¿no? En esta juventud de hoy en día, que son los alejamientos de los valores
y compromiso, como le decía. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos guía a hacer lo bueno de lo malo, ¿no? Salmos 38 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y por eso cuando una persona está alejada de Dios o no tiene a Dios, esos valores se pierden. Los valores como la fidelidad, la responsabilidad, el amor, el respeto, generando falta de compromiso hacia amistades o hacia la pareja misma, inconstancia o es menos leal a una persona. En todas las relaciones, es como que todas las relaciones son inestables porque no se entiende que, como no sabemos amar fuera de Dios, como que tampoco nos entendemos cómo es que nosotros tenemos que relacionarnos con las demás personas. Sí, o también eso que hablaba de la falta de confianza. Bueno, y también se actúa según lo que nos conviene a uno, no importándole lo que le pasa a la otra persona. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una de las cosas que anoté es que el compromiso requiere un sacrificio y una perseverancia. Por eso Dios nos dice que si alguno quiere ir con Él, que se niegue a sí mismo y tome su cruz, ¿no? Dejando todo pensamiento que tengan, toda falta de amor, toda falta de respeto, o sea, todo lo que nosotros queremos lo tenemos que dejar, porque tenemos que seguir su voluntad, que es la más perfecta. Uno también entiende que seguir su voluntad no es porque Dios te esté obligando, sino porque lo conoces y sabes que Él es amor y es como te termina enamorando todo lo que es Dios. Entonces uno mismo decide dejar todo atrás para seguirlo a Él. Porque por eso dice, como es que contabas en Lucas 9:23, que si alguno quiere venir, Él da una invitación, ¿entendés? No es que obliga a nadie, si uno quiere aceptar esa invitación, es bienvenido para dejar lo que era antes y comenzar a caminar una nueva vida con Cristo. Una invitación que no es en vano, una invitación que es es una invitación que el Señor nos hace, ¿no? a renunciar a algo que nos perturba, que muchas veces nos turba también, ¿no? Porque claro, nos hace mal. Nos hace mal, exactamente. Pero el Señor te está invitando a una nueva vida, a una vida que Él la puede transformar, una vida que Él anhela para ti. Pero el Señor, Él pide solamente algo, que cuando uno llega a Él es nueva criatura. O sea, las cosas que un día nosotros hicimos son olvidadas, sino que en Él comenzamos una nueva vida. Y con respecto a esto, venía escuchando a Candela y a Valentina y el Señor nos está hablando tremendo, ¿no? Porque es la consecuencia, ¿no? de estar alejado de Él, un vacío genera vacío, angustia, para aquellos que estamos en sus caminos, ¿no? Que todavía seguimos firmes, que satisfacción es estar al lado del Señor. Pero yo creo que no hay nada mejor que reflejarlo en esta generación que está tan necesitada de Él, ¿no? Una generación que viene pasando tal vez no cosas agradables, porque cuando estamos lejos del Señor, aunque el Señor es misericordioso, porque Él es amor, el amor nace en Él y es algo que Él se lo reparte a todo el mundo, a todo ser humano que habita en esta tierra. Pero muchas veces cuando nosotros no tomamos el camino correcto, que el camino correcto es el camino del Señor, donde Él nos agarra con su mano, porque si el Señor nos dice que es por un camino y nosotros vamos por el otro, lamentablemente el Señor hace esto, nos suelta, pero cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros nos sometemos a Él, sabemos que vamos a ser guiados por un maestro que no tiene falla. Hoy quiero compartirle una palabra que está en 2 de Timoteo 2:4 que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor me ha ministrado mucho a través de esta palabra, ¿no? El título que
que se encuentra en el capítulo 2, dice ser un buen soldado de Jesucristo. Y nosotros, ¿cómo podemos ser un buen soldado de Cristo? ¿Cómo podemos decir, Señor, cómo estoy yo adelante de ti? Y yo creo que acá el Señor me llevó a 1 Corintios 11, una donde dice, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo nos enseña a reflejar lo importante que es reflejar a Cristo en esta generación que necesita tanto de Él, ¿no? Tratar de ser, de formar el carácter de Cristo en nuestros grupos de amigos. El Señor nos pide ser distinto a esta generación, pero no nos dice ignorarlos o dejarlos desapercibidos o dejarlos a un lado. Él dice que nosotros lo tenemos que reflejar, lo tenemos que imitar. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal del mundo. Nosotros tenemos que ser una sal que preserve, una sal que dé sabor, no que queme, sino que el Señor nos llama a ser distinto a esta generación que necesita tanto de Él, pero si nosotros tratamos de instruirnos a esta generación, cómo esta generación sabe que nosotros servimos a Cristo, ¿no? Y también dice Mateo 5:14, un versículo más, dice, vosotros sois la luz del mundo, una luz que alumbre, una luz que lo refleje y que no deslumbre. Y ahora, pensando en esto, ¿no? Llevando esto a un poco más de profundidad, a ser distinto a esta generación me lleva a la historia de Daniel, donde en Daniel 1:8 dice, y propuso en su corazón no contaminarse. Muchas veces he visto, ¿no? Le doy gracias al Señor, que muchas veces, Señor, a través de demás personas, Él nos abre los ojos a nosotros. Y hay muchos jóvenes que hoy sirven al Señor y tal vez intentan encajar en esta generación que está muy alejada de Él, ¿no? Hoy tratamos de encajar en un mundo en el cual está alejado de Dios. Y el Señor nos dice que el mundo puede parecerse a nosotros, pero nosotros no al mundo. El mundo puede hacer lo que nosotros hacemos, pero nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace. Y este versículo de Daniel habla sobre cuando el rey le había dado la ración de la comida, pero él no se quiso contaminar. Él decidió honrarlo al Señor hasta en la forma de alimentarse, pero si hoy lo llevamos a la generación de ahora, a este siglo, muchas veces en nuestro grupo de amigos no reflejamos a Cristo como Él debería. Yo creo que es algo que más le duele al Señor. El pecado, el Señor sabe que nosotros vamos a pecar. Por eso está su Espíritu que nos convence de pecado. Pero ahora meditando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que te duele, no? Y el Señor me llevó a tantas palabras que si hay algo que el Señor no puede intervenir es en nuestras decisiones. Y hay algo que le duele más al Señor más que el pecado, es darle la espalda, justo cuando Candela habló sobre darle la espalda a Dios. Si hay algo que le duele al Señor, es darle la espalda en nuestro grupo de amigos, porque se supone que nosotros somos luz, se supone que nosotros somos sal, se supone que nosotros tenemos que llevar de su palabra a aquellas personas que están necesitadas de Él. Yo me acuerdo que un día yo decía, no, porque cuando yo estaba en el mundo conocía a personas que venían, ¿no?, a la iglesia. Esto no habla de criticar, ni mucho menos eso, sino que yo le doy gracias a Dios porque muchas veces el Señor a través de personas nos enseña cosas, nos abre los ojos para que nosotros tal vez no sigamos el mismo camino. Y muchas veces cuando yo estaba en el mundo y estaba mal, yo no le podía contar lo que a mí me pasaba a personas que estaban en la misma situación que yo, porque yo sabía que en algún momento se me iban a burlar o se me iban a criticar. Pero yo sabía que si yo le contaba esto a una persona que servía a Dios, Él me iba a hablar de algo. Yo sé que Él me iba a aconsejar, sé que Él me iba a hablar de un Dios de amor.
Entonces hoy yo le pido al Señor, Señor, yo te pido que me mande a esas personas que necesitan, porque es una oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Entonces muchas veces, ¿cómo nosotros podemos ser distintos? Reflejarlo a Cristo sin importar las circunstancias. Y tal vez sí puede perjudicarnos muchas veces en el sentido de que nos van a criticar, sí, porque su palabra dice que a causa de él vamos a ser aborrecidos, pero no hay nada más satisfactorio que predicar la palabra de Dios, ser distinto a esta generación para poder acercarlo a él, para poder presentarle a un Cristo de esperanza, a un Cristo que es amor, a un Cristo que no importa cómo te encuentres y en qué situación, Él te va a recibir igual, porque si hay algo que Él anhela es cambiar tu corazón, es reordenar tu vida. Si hay algo que Él anhela en esta vida es sacarte de un mundo donde nada bueno te puede ofrecer. Bueno, gracias por ver este episodio, espero que les haya gustado, denle me gusta y les invito a suscribirse y a dejar un comentario. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias.